La rutina de Luisa en la mansión Montenegro era siempre la misma. Desde que comenzó a trabajar allí, se había acostumbrado al eco de sus pasos en los pasillos largos y fríos, al murmullo constante del viento que parecía infiltrarse por las ventanas antiguas y al silencio imponente que envolvía cada rincón del lugar. La mansión, majestuosa y repleta de antigüedades, guardaba un aire de misterio, como si cada objeto contara una historia que nadie se atrevía a mencionar. Ese día, mientras limpiaba el estudio del señor Roberto, algo llamó su atención. Un viejo baúl de madera oscura, con detalles en bronce desgastados por el tiempo, estaba empolvado en una esquina. Luisa frunció el ceño. Nunca lo había visto allí antes. Movida por la curiosidad, dejó a un lado el plumero y se agachó para examinarlo más de cerca. Al levantar la tapa, el rechinido de las bisagras rompió el silencio, enviando un escalofrío por su espalda. Dentro del baúl había una colección de objetos cuidadosamente guardados, cartas amarillentas, pequeñas figuras de porcelana y un álbum de fotos antiguo. Al pasar las páginas del álbum, sus ojos se detuvieron en una imagen en particular. Era una fotografía antigua en blanco y negro que mostraba a una mujer sosteniendo a un bebé en brazos. Luisa sintió un vuelco en el estómago. Había algo familiar en esa imagen, algo que le resultaba imposible ignorar. El rostro del bebé, aunque pequeño y borroso, tenía un parecido inquietante con ella misma. Antes de que pudiera analizar más la situación, una voz áspera la sacó de sus pensamientos. «¿Qué estás haciendo, Luisa?», preguntó Marta, la gobernanta, con el ceño fruncido. Luisa se levantó de un salto sosteniendo la fotografía en las manos. «Yo estaba limpiando y encontré esto», balbuceó, sintiéndose culpable aunque no hubiera hecho nada malo. Marta avanzó rápidamente y le arrebató la foto de las manos. Su expresión cambió al verla, pasando de enojo a una especie de alarma contenida. «Esto no es asunto tuyo», dijo con firmeza. «Cierra el baúl y olvida que lo viste». El tono de Marta no admitía discusión. Luisa obedeció a regañadientes, pero su mente no podía dejar de girar en torno a la imagen que acababa de ver. Mientras salía del estudio, una pregunta se clavó en su mente como una espina. ¿Por qué esa fotografía esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su pequeña habitación dentro de la mansión, Luisa no podía dejar de pensar en la fotografía? Su mente volvía una y otra vez al rostro del bebé en los brazos de aquella mujer. ¿Cómo era posible que ese rostro se pareciera tanto al suyo? Había algo en esa imagen que despertaba una sensación inquietante, como si fuera la pieza de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo incompleto. Al día siguiente, durante su rutina, observaba a Marta con discreción, esperando un momento adecuado para hablar con ella. La gobernanta era una mujer estricta, siempre supervisando cada detalle de la casa con una mirada crítica. Sin embargo, Luisa percibió algo diferente en su comportamiento, un leve nerviosismo que antes no había notado. Decidida, esperó hasta que Marta estuvo sola en la cocina, revisando inventarios, para acercarse. «Marta, necesito saber algo», dijo con voz firme. La mujer levantó la mirada con una mezcla de irritación y recelo. «Si es sobre la fotografía, ya te dije que no es asunto tuyo». Luisa respiró hondo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. «Pero ese bebé se parece mucho a mí. No puedo ignorarlo. ¿Quién es? ¿Por qué estaba esa foto en el baúl?», preguntó, su voz cargada de urgencia. Marta la miró en silencio por un momento, como si evaluara qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. Finalmente, sacudió la cabeza con un suspiro pesado. «Luisa, hay cosas que es mejor no saber. Esa fotografía pertenece a un pasado que no tiene nada que ver contigo. Haz tu trabajo y deja estas tonterías». La respuesta de Marta no hizo más que alimentar las dudas de Luisa. Aunque la mujer intentaba restarle importancia, su mirada delataba algo: miedo.
Ese detalle la convenció de que debía seguir buscando respuestas, incluso si Marta no estaba dispuesta a dárselas. Más tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la mansión, algo más llamó su atención. En uno de los estantes más altos, encontró un álbum de fotos diferente, cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió imágenes de la familia Montenegro en sus años más jóvenes. Ahí estaba la mujer de la fotografía, la esposa fallecida del señor Roberto, sonriendo en varias imágenes. Sin embargo, no había ninguna señal del bebé que aparecía en la foto del baúl. Algo no encajaba. El sonido de pasos interrumpió su búsqueda. Luisa cerró el álbum rápidamente y lo devolvió a su lugar justo cuando Marta entraba en la habitación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz más severa de lo habitual. «Solo limpiando, como siempre», respondió Luisa tratando de sonar despreocupada. Marta frunció el ceño, pero no dijo nada más. Sin embargo, sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara pruebas de que Luisa había estado hurgando en lugares indebidos. Esa noche, mientras se acostaba, la imagen del bebé seguía grabada en su mente. Había algo más en esa casa, algo que se esforzaban por ocultar. Y Luisa estaba determinada a descubrirlo, sin importar las advertencias. La tensión en la mansión Montenegro había cambiado. Luisa sentía que todas las miradas estaban sobre ella, especialmente las de Marta, quien parecía estar en todos lados, observándola como una sombra. Pero a pesar de las advertencias y la hostilidad de la gobernanta, Luisa no podía quedarse con los brazos cruzados. La fotografía seguía rondando su mente, como un grito que no podía ignorar. Decidida a obtener respuestas, Luisa aprovechó un momento en que el señor Roberto estaba solo en su estudio. Era un hombre reservado, casi siempre encerrado en su propio mundo de libros y documentos. Con pasos firmes, pero con el corazón latiendo rápido, Luisa entró al estudio sosteniendo la fotografía que había tomado del baúl. «Señor Roberto, necesito hablar con usted», dijo, su voz firme pero cargada de nerviosismo. Roberto levantó la mirada del libro que estaba leyendo y arqueó una ceja. «¿Qué sucede, Luisa? Estoy ocupado». Ella avanzó un par de pasos y con manos temblorosas colocó la fotografía sobre el escritorio. «Encontré esto en el baúl del estudio. No sé quién es este bebé, pero se parece demasiado a mí. Necesito saber la verdad». Por un instante, Roberto no dijo nada. Su mirada se quedó fija en la fotografía y su expresión, normalmente imperturbable, se tensó visiblemente. Luego, cerró el libro con un movimiento lento y pesado, como si estuviera intentando ganar tiempo. «No tienes derecho a hurgar en las cosas de esta casa», dijo con frialdad, sin levantar la vista de la foto. «No estaba hurgando, solo limpiaba», respondió Luisa tratando de controlar su voz. «Pero esto no es algo que pueda ignorar». Finalmente, Roberto levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de enojo y algo que Luisa no podía identificar. «¿Culpa? ¿Miedo? No vuelvas a tocar ese baúl», dijo con voz baja pero firme, «y olvida lo que viste». Luisa sintió que su frustración aumentaba. «¿Por qué no puedes simplemente decirme quién es este bebé? ¿Por qué tanto misterio?». Roberto se puso de pie de repente, su figura alta y autoritaria proyectando una sombra intimidante. «Porque no es asunto tuyo», exclamó golpeando la mesa con la mano. «Esto pertenece al pasado y ahí debe quedarse». La intensidad de sus palabras hizo que Luisa retrocediera, pero no se rindió. «Tal vez no sea asunto mío, pero si ese bebé soy yo, entonces tengo derecho a saberlo», dijo con valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. Roberto no respondió. Se giró, dándole la espalda, y miró por la ventana, como si buscara algo en la distancia. «Deja este tema, Luisa. Esa es mi última advertencia». El tono en su voz no admitía réplica, así que Luisa se vio obligada a retirarse. Salió del estudio con el corazón pesado, pero también con una nueva determinación. Roberto sabía algo.
y aunque se negara a hablar, su reacción le confirmaba que estaba cerca de la verdad. Al regresar a su cuarto, Luisa notó que Marta la estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados y una mirada severa. «Te lo advertí», dijo Marta en voz baja, acercándose lentamente. «Si sigues insistiendo, solo conseguirás problemas». Pero para Luisa, los problemas ya habían comenzado. El ambiente en la mansión se había vuelto más denso. Luisa sentía que cada paso que daba resonaba como un eco de advertencia. Marta parecía más vigilante que nunca, y Roberto se había encerrado en su estudio, aislándose del mundo. Pero nada de eso la detendría. Sabía que la fotografía era la clave de algo importante, algo que tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras limpiaba la biblioteca esa tarde, sus ojos se posaron en un rincón que no había notado antes. Había un pequeño estante con libros desgastados y entre ellos algo sobresalía, un diario encuadernado en cuero. Su corazón latía con fuerza mientras lo sacaba cuidadosamente, tratando de no levantar sospechas. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de la fallecida esposa de Roberto. Las primeras páginas hablaban de eventos cotidianos, de la decoración de la mansión y de las fiestas que organizaba. Pero al avanzar, las palabras se volvieron más personales. En una entrada fechada hacía más de 20 años, encontró algo que la dejó helada. «El bebé ha nacido. Estoy feliz y aterrada a la vez. No sé si esta decisión es lo correcto, pero Roberto insiste en que no tenemos otra opción. Debo protegerlo, aunque me duela». Luisa releía esas líneas, tratando de entender su significado. ¿De qué decisión hablaba? ¿Por qué había que proteger al bebé? Antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos acercándose. Cerró el diario apresuradamente y lo devolvió al estante justo cuando Marta entraba en la biblioteca. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marta con su habitual tono severo. «Limpiando, como siempre», respondió Luisa, esforzándose por sonar despreocupada. Marta la observó con ojos entrecerrados, como si sospechara algo. Luego, sin decir más, tomó un libro de una mesa y salió de la habitación. Una vez que estuvo sola, Luisa volvió al diario. Necesitaba más respuestas, pero el tiempo no estaba de su lado. Esa noche, en la tranquilidad de su cuarto, volvió a pensar en las palabras del diario. Algo en su interior le decía que ese bebé mencionado era ella. No podía ignorar las coincidencias, la fotografía, el parecido y ahora esta confesión en el diario. Decidió que tenía que hablar con Marta nuevamente. A la mañana siguiente, aprovechó un momento en que la gobernanta estaba sola en la cocina. «Marta, necesito saber la verdad», dijo, enfrentándola con determinación. La mujer la miró con una mezcla de irritación y cansancio. «Ya te dije que no es asunto tuyo, Luisa. Deja ese tema en paz». «¿Por qué no puede decirme lo que sabe?», insistió. «Encontré el diario de la señora. Sé que había un bebé y sé que usted sabe más de lo que dice». Por un instante, Marta pareció vacilar. Sus ojos mostraron una sombra de algo que Luisa interpretó como culpa. Pero luego volvió a endurecer su expresión. «No sabes lo que estás diciendo. Si sigues escarbando, solo vas a lastimarte. Hay secretos que deben quedarse enterrados». Luisa no respondió. Sabía que no conseguiría nada más de Marta por el momento, pero su resolución se había fortalecido. Aunque Marta y Roberto quisieran mantener el pasado oculto, ella estaba decidida a descubrir la verdad. Cuando salió de la cocina, sintió una mirada fija en su espalda. Al voltear, vio a Marcos, el hijo de Roberto, observándola desde el final del pasillo. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que le puso la piel de gallina. Luisa sabía que estaba tocando terrenos peligrosos, pero ya no había vuelta atrás. Las tensiones en la mansión Montenegro se habían vuelto insoportables. Luisa sentía que cada movimiento suyo era seguido de cerca, como si todos estuvieran al tanto de su búsqueda. Marta había endurecido su actitud y Marcos parecía rondar siempre cerca,
observándola con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Estaba convencida de que la clave para entender su conexión con la fotografía y el diario residía en Roberto. Una tarde, mientras limpiaba la sala principal, escuchó voces provenientes del estudio. Era una discusión acalorada entre Roberto y Marta. «No puedes seguir escondiendo esto, Roberto», dijo Marta, con un tono de voz más alto de lo habitual. «No me digas qué hacer», respondió Roberto furioso. «No permitiré que esa chica revuelva el pasado». Luisa se acercó en silencio, tratando de escuchar más. Sabía que era arriesgado, pero las palabras de Marta despertaron su curiosidad. «Ya no es una niña, Roberto. Mereces saber la verdad. No puedes ocultarlo para siempre», continuó Marta, ahora en un tono más bajo. Antes de que pudiera oír más, la puerta del estudio se abrió de golpe. Roberto salió con el rostro encendido por la ira, y al verla, su expresión se endureció aún más. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Luisa, sorprendida, trató de recuperar la compostura. «Solo estaba limpiando», respondió, aunque sabía que su presencia no sería fácil de justificar. Roberto no dijo nada más. Pasó junto a ella, sus pasos resonando en el suelo de mármol, y desapareció por el pasillo. Marta salió después con una expresión tensa y al verla negó con la cabeza. «No deberías estar escuchando conversaciones que no te corresponden», dijo, su voz cargada de advertencia. Esa noche, Luisa no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado. Las palabras de Marta confirmaban lo que ya sospechaba. Roberto sabía algo importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. Decidió que era hora de enfrentarlo de nuevo, pero esta vez no se detendría ante sus negativas. A la mañana siguiente esperó a que Roberto estuviera solo en el estudio. Entró con pasos firmes, su corazón latiendo con fuerza, y lo encontró revisando unos documentos. «Señor Roberto, necesito hablar con usted», dijo sin titubear. Él levantó la mirada, claramente molesto por la interrupción. «Si vienes a hablar de lo mismo, ya te dije que no hay nada que discutir». Luisa dio un paso adelante y colocó sobre la mesa el diario que había encontrado en la biblioteca. «Leí esto. Sé que había un bebé y sé que usted está involucrado. No puedo seguir ignorando esto. Quiero la verdad». Por un momento, Roberto se quedó inmóvil, mirando el diario. Luego cerró los ojos y soltó un largo suspiro. «¿Quieres la verdad? Muy bien, Luisa, pero no será fácil de escuchar». Luisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero asintió. «Estoy lista». Roberto tomó asiento y comenzó a hablar, su voz cargada de una mezcla de cansancio y arrepentimiento. «Hace más de 20 años, mi esposa tuvo un bebé antes de que nos casáramos. Fue un embarazo no planeado, y en ese momento las presiones sociales eran demasiado fuertes. Decidimos, por el bien de nuestra reputación, que el bebé sería dado en adopción. Fue una decisión que nos persiguió el resto de nuestras vidas». Luisa lo escuchaba en silencio, cada palabra confirmando lo que ya sospechaba. «¿Y ese bebé?», preguntó, su voz temblando. Roberto la miró con una expresión que mezclaba dolor y resignación. «No lo sé. Nunca quise saber más. Pensé que era lo mejor», pero Luisa no podía aceptar esa respuesta. Había más en esa historia, y aunque Roberto parecía haber cerrado esa página de su vida, ella estaba decidida a encontrar todas las piezas que faltaban. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente tenso en la mansión. Roberto evitaba cualquier contacto con Luisa, mientras Marta parecía debatirse entre el deber y la culpa. Pero lo que más inquietaba a Luisa era Marco. Desde la confrontación con su padre, el hijo de Roberto se había vuelto más atento a cada uno de sus movimientos, como si intentara descifrar qué estaba buscando. Una tarde, mientras Luisa revisaba la despensa, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, encontró a Marcos apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados y una mirada inquisitiva. «Pareces muy interesada en los secretos de esta casa, ¿no?», dijo con un tono sarcástico.
Luisa sostuvo su mirada, negándose a mostrarse intimidada. No estoy buscando secretos, solo quiero entender algo que puede cambiar mi vida. Marcos se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de azulejos. ¿Y qué crees que vas a encontrar?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Mi padre no es precisamente un libro abierto. Quizás tú sí lo seas, respondió Luisa con valentía. La respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Marcos frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la despensa, dejando a Luisa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Si bien parecía desconfiar de ella, también sentía que Marcos sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Luisa decidió arriesgarse. Sabía que Marcos tenía acceso a áreas de la mansión que ella nunca había explorado. Si lograba ganarse su confianza o al menos convencerlo de que la ayudara, podría descubrir más. Lo encontró en la sala principal, revisando unos papeles mientras bebía un vaso de whisky. «Necesito hablar contigo», dijo, acercándose con cautela. Marcos la miró con expresión neutral, aunque sus ojos reflejaban un leve interés. «¿Otra vez con tus investigaciones?», preguntó, bebiendo un sorbo de su vaso. «Tú también tienes preguntas, ¿no es así?», replicó Luisa, observándolo atentamente. «Vi cómo reaccionaste cuando tu padre mencionó el pasado. No puedes decirme que no te importa». Por un momento, el rostro de Marcos se endureció, pero luego dejó escapar un suspiro y dejó el vaso sobre la mesa. «Está bien, supongamos que quiero saber más. ¿Qué tienes en mente?». Luisa le mostró el diario que había encontrado en la biblioteca y le explicó lo que había descubierto hasta el momento. Marcos lo hojeó en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a algo más sombrío. Finalmente cerró el diario y la miró directamente a los ojos. «Hay cosas que mi padre nunca nos contó, ni a mí ni a mi madre, pero esto explica muchas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Luisa, ansiosa. «Mi madre siempre parecía cargar con un peso invisible. Ahora entiendo que se trataba de esto», respondió señalando el diario. «Si el bebé del que habla realmente fuiste tú, entonces no solo mi padre tiene culpas en esta historia». Esa confesión abrió una puerta que Luisa no esperaba. Si bien Marcos había estado en contra de ella al principio, ahora parecía dispuesto a ayudarla. Sin embargo, aún quedaban muchas piezas del rompecabezas por descubrir. A la mañana siguiente, Marcos decidió buscar en el estudio de Roberto mientras éste estaba fuera. Luisa lo acompañó, sabiendo que era una oportunidad única. Después de varios minutos de buscar entre papeles y documentos, encontraron algo que cambiaría el curso de su investigación. Una carta escondida entre los libros. «Es de mi madre», dijo Marcos, su voz cargada de emoción mientras abría el sobre. La carta, escrita con una caligrafía delicada, hablaba del bebé que había sido entregado al orfanato y del arrepentimiento que sentía por esa decisión. Luisa apenas podía respirar mientras escuchaba las palabras. La carta terminaba con una frase que resonó en su mente. «Si alguna vez tengo la oportunidad de corregir este error, lo haré, pero no puedo sola». Marcos levantó la mirada, su expresión ahora más decidida. «Creo que mi madre quería que alguien encontrara esto, y si estamos aquí, tal vez sea porque es momento de descubrir toda la verdad». Por primera vez, Luisa sintió que no estaba sola en esta lucha. Luisa sostenía la carta en sus manos, leyendo las palabras una y otra vez. Cada línea parecía cargar el peso de años de arrepentimiento y dolor. Marcos permanecía a su lado, en silencio, pero su expresión delataba la lucha interna que enfrentaba. Había creído conocer a su madre, pero esta revelación cambiaba todo. «Ella quería recuperar al bebé», murmuró Luisa, más para sí misma que para Marcos. «Y no lo hizo», respondió él, su voz cargada de una mezcla de frustración y tristeza. ¿Por qué no pudo hacerlo? Luisa no tenía respuesta. La carta planteaba tantas preguntas como respuestas. Sin embargo, una frase en particular seguía resonando en su mente. «No puedo sola». ¿Qué significaba? ¿Quién más estaba involucrado en esta decisión?
Sabía que no podría descansar hasta encontrar todas las piezas del rompecabezas. Decidieron confrontar a Marta. Ella era la única que parecía saber más de lo que decía, y ahora tenían una prueba tangible que podría obligarla a hablar. La encontraron en la cocina, organizando algunos utensilios, pero al ver la expresión de ambos, su rostro se endureció. ¿Qué quieren ahora?, preguntó Marta con el tono defensivo que ya le era habitual. Marcos colocó la carta sobre la mesa sin decir una palabra. Marta la leyó con calma, pero a medida que avanzaba, su postura rígida comenzó a aflojarse. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro largo y cansado, como si hubiese estado conteniendo ese momento por años. «Entonces ya lo saben», dijo finalmente, mirando a ambos con una mezcla de resignación y alivio. «No todo», respondió Luisa, acercándose un paso. «Pero queremos saberlo, todo». Marta tomó asiento y después de unos segundos de silencio comenzó a hablar. «Tu madre, Marcos, estaba bajo una presión inmensa. El escándalo de tener un hijo antes de casarse habría destruido su reputación y la de tu padre. Pero nunca quiso dar al bebé en adopción. Fue una decisión que le impusieron». «¿Impuesta por quién?», preguntó Marcos con el ceño fruncido. «Por tu padre y su familia», continuó Marta. Para ellos, la imagen era más importante que cualquier otra cosa. Pensaron que podrían simplemente deshacerse del problema. Pero tu madre nunca lo vio así. Luisa sintió que su pecho se apretaba. Cada palabra de Marta confirmaba lo que ya sospechaba. Ella era ese problema. «¿Y tú?», preguntó mirando a Marta directamente. «¿Qué papel jugaste en todo esto?». Marta bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. «Fui yo quien llevó al bebé al orfanato», confesó, su voz apenas un susurro. «Tu madre no podía hacerlo, estaba devastada, pero yo era joven y necesitaba el trabajo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, obedeciendo órdenes». El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Luisa sintió que su mundo se tambaleaba. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca había considerado que alguien como Marta, a quien siempre había visto como una figura rígida pero honesta, fuera parte de esa decisión. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio. «Porque no quería revivir ese dolor», respondió Marta, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Y porque sabía que no podía cambiar lo que pasó». Luisa dio un paso atrás, procesando todo lo que acababa de escuchar. La carta, la confesión de Marta, las decisiones de su madre, todo indicaba que su vida había sido determinada por decisiones ajenas, pero también le daba una dirección clara. Debía enfrentarse a Roberto nuevamente. Esa noche, en la soledad de su habitación, Luisa leyó la carta una vez más. Sentía que ahora entendía mejor a la mujer que la había escrito. Pero también sabía que había un último obstáculo: Roberto. Él era el único que podría confirmar los detalles que faltaban. Mientras cerraba los ojos, tomó una decisión firme. Al día siguiente no habría más evasivas ni excusas. Era hora de enfrentarlo con todo lo que sabía y exigir la verdad. La mañana siguiente llegó con un aire de determinación para Luisa. Había pasado la noche organizando en su mente todo lo que sabía: la carta, el diario y la confesión de Marta. Ya no había espacio para dudas ni evasivas. Era hora de enfrentar a Roberto con todas las pruebas que tenía. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Encontró a Marcos en el comedor, absorto en su teléfono mientras tomaba una taza de café. Al verla entrar, dejó el dispositivo a un lado y levantó una ceja. «¿Lista para la próxima gran revelación?», preguntó con un tono sarcástico que apenas ocultaba su curiosidad. «Más bien para exigirla», respondió Luisa sentándose frente a él. «Necesito que me ayudes». Marcos la miró fijamente por unos segundos antes de asentir. «Está bien, pero mi padre no es fácil de convencer. Si realmente quieres llegar al fondo de esto, tendrás que estar preparada para todo».
Con ese acuerdo tácito, ambos se dirigieron al estudio de Roberto. Cuando llegaron, encontraron al hombre sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Levantó la mirada al verlos entrar y su expresión se endureció de inmediato. «¿Qué hacen aquí juntos?», preguntó, su voz cargada de desconfianza. Marcos dio un paso adelante, mostrando la carta que habían encontrado. «Tenemos algo que necesitas explicar, y esta vez no aceptaré excusas». Roberto tomó la carta con evidente reticencia. A medida que leía, su rostro pasó de la sorpresa al enojo y finalmente al cansancio. La dejó sobre la mesa y se llevó una mano al rostro, como si el peso de los años y las decisiones mal tomadas lo hubieran alcanzado de golpe. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, pero su tono carecía de la firmeza de antes. «Lo cambia todo», interrumpió Luisa, con una mezcla de valor y emoción contenida. «Esto demuestra que mi vida fue decidida por otros, por decisiones que ustedes tomaron. Necesito saber la verdad completa». Roberto se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, como si buscara respuestas en el paisaje que se extendía ante él. Finalmente, habló, pero su voz era apenas un susurro. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Cuando tu madre decidió dar al bebé, pensé que era lo mejor para todos, pero con el tiempo entendí que había cometido un error. Intenté buscarte». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. «Pero nunca supe dónde estabas». Luisa sintió una mezcla de ira y tristeza. «¿Eso es todo? ¿Eso es lo que tienes que decir? ¿Que lo intentaste pero te diste por vencido?». Roberto se giró hacia ella, su rostro marcado por la culpa. «No sabes lo que fue vivir con ese arrepentimiento. Cada día me preguntaba si estaba bien, si eras feliz, si algún día me perdonarías». Marcos, quien había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Padre, no puedes arreglar el pasado, pero sí puedes ser honesto ahora. Es lo mínimo que puedes hacer». Roberto asintió lentamente, como si las palabras de su hijo hubieran calado en lo más profundo de su ser. «Tienes razón. Hay más que necesitan saber». Con un suspiro, comenzó a contarles todo. La presión de su familia, la insistencia de su esposa, y cómo él había decidido seguir adelante con la adopción, creyendo que era lo mejor. Pero también confesó que, después de la muerte de su esposa, había intentado localizar al bebé sin éxito. Luisa escuchaba con atención, sintiendo que las piezas finalmente comenzaban a encajar. Pero aún quedaba una pregunta. «¿Por qué me contrataste?», preguntó, su voz cargada de emoción. «¿Sabías quién era yo?». Roberto negó con la cabeza. «No, pero cuando te vi por primera vez, algo en ti me resultó familiar. Supongo que una parte de mí siempre lo supo». El silencio que siguió a su confesión fue pesado, pero también liberador. Luisa sintió que, por primera vez, las barreras comenzaban a caer. No todo estaba resuelto, pero al menos ahora tenía las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Cuando salió del estudio, acompañada por Marcos, supo que aún quedaba mucho por hacer, pero ya no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. El ambiente en la mansión Montenegro parecía haber cambiado tras la confesión de Roberto. Aunque todavía quedaban heridas abiertas, Luisa sentía que las sombras del pasado comenzaban a disiparse. Sin embargo, había un último paso que necesitaba dar: enfrentar sus propios sentimientos hacia la verdad que había descubierto. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Marcos la alcanzó. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su tono más suave de lo habitual. «No lo sé», respondió Luisa mirando el horizonte. «Es mucho para procesar. Durante años pensé que nunca tendría respuestas sobre mi pasado y ahora tengo más de las que esperaba». Marcos asintió, apoyándose contra una de las antiguas esculturas del jardín. «Mi padre no es un hombre fácil, pero al menos ahora sabes que intentó enmendar lo que hizo. Eso no lo justifica, pero creo que lo lamenta de verdad». Luisa lo miró, notando por primera vez la sinceridad en sus palabras.
Gracias por ayudarme, Marcos. No habría llegado hasta aquí sin ti. No me agradezcas todavía, respondió él con una leve sonrisa. Creo que lo más difícil aún está por venir. Esa noche, Luisa decidió que era momento de hablar con Roberto una vez más. Aunque ya había escuchado su versión de los hechos, sentía que aún quedaba algo por resolver entre ellos. Lo encontró en la biblioteca, revisando algunos papeles, pero su expresión parecía más relajada que de costumbre. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó deteniéndose en la puerta. Roberto levantó la mirada y asintió, indicándole que se sentara frente a él. Dime, Luisa. Ella tomó aire profundamente antes de hablar. Agradezco que me haya contado la verdad, pero todavía me cuesta aceptar todo lo que pasó. No puedo evitar sentir que mi vida fue decidida por otras personas, sin que yo tuviera voz en nada. Roberto asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Entiendo cómo te sientes, y no espero que me perdones, porque sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para compensarlo. Luisa lo observó por un momento, buscando señales de sinceridad en sus palabras. Finalmente asintió. No sé si puedo perdonarlo todavía, pero estoy dispuesta a intentarlo. El alivio en el rostro de Roberto era evidente. Por primera vez desde que había comenzado todo, parecía que ambos podían empezar a reconstruir una relación, aunque fuera desde los escombros del pasado. A la mañana siguiente, Roberto organizó una reunión en la sala principal, con Marta y Marcos presentes. Era un gesto que nadie esperaba, especialmente la propia Marta, que lucía visiblemente incómoda. Quiero que todos estén aquí porque creo que es momento de cerrar este capítulo de nuestras vidas, anunció Roberto mirando a cada uno de ellos. Luisa merece algo que no le dimos en su momento: honestidad y respeto. Marta, aunque inicialmente reticente, asintió en silencio. Lo que hicimos estuvo mal, pero nunca fue mi intención hacerte daño, dijo, sus palabras sinceras aunque torpes. Espero que algún día puedas entenderlo. Marcos, por su parte, miró a su padre antes de hablar. Esto no es solo sobre Luisa, es sobre todos nosotros. Esta familia ha estado construida sobre secretos durante demasiado tiempo. Si queremos avanzar, necesitamos ser honestos, incluso cuando duele. Las palabras de Marcos resonaron en la sala, y Luisa sintió un nudo en la garganta. Aunque todavía había mucho que sanar, este momento se sentía como un primer paso hacia algo nuevo. Cuando la reunión terminó, Luisa salió al jardín, buscando un momento de tranquilidad. Allí, bajo el cielo despejado, dejó que las emociones la inundaran. Había sido un camino largo y difícil, pero por primera vez sentía que estaba en paz consigo misma. La luz del amanecer llenó la mansión Montenegro, marcando el inicio de un día que prometía ser diferente. Después de semanas de tensión, secretos y confrontaciones, Luisa sentía que el peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Aunque el pasado había dejado cicatrices profundas, también le había dado algo que nunca había tenido: claridad sobre su identidad. Esa mañana, mientras caminaba por los jardines, Marta se le acercó. La gobernanta parecía distinta, menos rígida, como si se hubiera permitido soltar parte de la carga que había llevado durante años. Luisa, quería decirte algo antes de irme, comenzó con la voz temblorosa. Sé que lo que hice no tiene excusa, pero quiero que sepas que siempre pensé en ti. Nunca pasó un día sin que me arrepintiera de mi parte en todo esto. Luisa la miró, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Por un momento, el resentimiento que había sentido hacia Marta se desvaneció. Marta, no puedo cambiar lo que pasó, pero creo que es hora de que ambas dejemos atrás este dolor. Gracias por decirme la verdad. Marta asintió, con lágrimas en los ojos, antes de volver a la mansión. Esa sería su última mañana allí. Había decidido marcharse para buscar una nueva vida, lejos de los recuerdos que la habían perseguido por tanto tiempo.
Más tarde, Luisa fue llamada al estudio de Roberto. Al entrar, lo encontró mirando una vieja foto de su esposa, la misma mujer que había estado en la fotografía que inició todo. Al notar su presencia, Roberto dejó la foto sobre la mesa y la miró con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. «Luisa, quiero agradecerte por no rendirte», dijo, su voz llena de sinceridad. «Aunque desearía que las cosas hubieran sido diferentes, estoy agradecido de que ahora podamos empezar de nuevo». Ella asintió, tomando asiento frente a él. «Yo también lo deseo, pero esto no será fácil». «No, no lo será», respondió Roberto. «Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás». Ese momento marcó un punto de inflexión para ambos. Aunque las heridas aún estaban frescas, había una voluntad genuina de sanar y reconstruir lo que nunca habían tenido. Roberto ofreció a Luisa apoyo para encontrar a las personas que habían formado parte de su vida en el orfanato, y ella aceptó, viendo en ello una oportunidad para cerrar el círculo. Por la tarde, Marcos se unió a Luisa en los jardines. Había algo diferente en su actitud, menos reservado, más abierto. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó rompiendo el silencio. «No lo sé aún, pero sé que no quiero quedarme atada al pasado. Quiero encontrar mi propio camino, pero ahora con todas las piezas de mi historia», respondió ella. Marcos asintió, mirándola con algo que parecía ser respeto. «Si necesitas ayuda, aquí estaré. A pesar de todo, creo que es bueno tenerte como parte de esta familia». Luisa sonrió, agradecida por sus palabras. Aunque la relación entre ellos había comenzado con desconfianza y confrontación, ahora sentía que habían encontrado un terreno común. Esa noche, Luisa se sentó en su habitación, escribiendo en un pequeño diario que había comprado recientemente. No era como el que había encontrado en la biblioteca, pero simbolizaba algo importante, un nuevo comienzo. Mientras escribía sobre todo lo que había pasado, sintió una paz que no había experimentado antes. El día terminó con Luisa mirando por la ventana de su cuarto, observando las estrellas en el cielo despejado. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Por primera vez en su vida, sentía que tenía control sobre su destino.